Vemos ahora de tema y nos ocupamos, a ver, de la campaña a pleno, con todo, con Verónica Urrielabeiti. A ver, nos metemos en algunos de los dirigentes que han hecho también de la anticuarentena parte de una campaña previa a la política de las PASO. Exactamente, ya militaban anti-medidas de cuidado, sobre todo durante el 2020, y luego también algunos cuestionamientos a la vacuna, y hoy son candidatos o están camino a hacerlo. Lo cierto es que desde hace tiempo ya hablábamos de que podrían sumarse a la lista médicos, científicos, especialistas en infectología, todo esto vinculado obviamente con el contexto de la pandemia que claramente nos atraviesa, y por ese motivo también ponemos el acento en aquellos que ponían dudas, por ejemplo, con el plan de vacunación. Una de las sorpresas de esta campaña, o no, es Carlos Cambourian, el médico. Médico, exactamente. Fue en su momento director del Hospital Garrahan, muy mediático, opinó y mucho durante el 2020, sobre todo en el contexto de las medidas de cuidado y de las restricciones más firmes, y también opinaba sobre las vacunas. Recordemos que es cierto, muchos de nosotros no pensábamos que a esta altura íbamos a estar vacunados y se aceleró mucho el plan de vacunación. Y esta es la publicación que en su cuenta de Twitter hacía referencia a Carlos Cambourian precisamente al plan de vacunación. Pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tuit. Claro, bueno, lo guardaste. Lo guardamos, exactamente. Lo publicó el 19 de febrero de este año. Ya había empezado el plan de vacunación. Recordemos primero con los mayores de 60 años, los grupos prioritarios, el personal de salud, los docentes, el personal de seguridad. Y lo cierto es que, bueno, se metía de esta manera Cambourian en un pronóstico que, por suerte, no se cumplió. Hoy sí hay muchas vacunas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires ya se están vacunando a los mayores de 18 años. En este contexto, Carlos Cambourian, hay que decir, se propone como candidato a concejal de Malvinas Argentinas con la lista que encabeza Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense. Pero también hay investigadores, a ver, hay científicos también en la lista que han negado la pandemia, curiosamente. Investigadores científicos que han negado la pandemia. Exactamente. Hablamos de Sandra Pita, bueno, científica del CONICET, muy alineada con la oposición, integrando en este caso la lista de Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires, interna frente a María Eugenia Vidal, la candidata del PRO. Y Sandra Pita, que es, además, para recordar, de científica del CONICET, una de las autoras de la Carta de la Infectadura. Recuerdan ustedes, en mediados del año pasado se difundió una carta que, entre otros, firmaron Darío Lopérfido, Hernán Lombardi, Sandra Pita también. Y en la foto que nos mostrabas vos esta semana que pasó, está además otro de los integrantes de esa carta, ¿no? Que fue el creador del término. Exactamente, el creador del término infectadura, un término que además se instaló y se instaló mucho. Esta carta tuvo mucho efecto en ese momento. La carta titulada La democracia está en peligro, relacionando el sistema democrático con las medidas de cuidado para evitar que se expandiera el coronavirus. Pero también vale la pena recordar, y ahí me parece que hay que poner el acento, que Sandra Pita habló de la inversión en el CONICET. En el 2019 ella hizo referencia y destacaba la inversión que la dictadura genocida aplicó precisamente en el CONICET, y es más, dijo que la mejor etapa del CONICET en cuanto a inversión había sido el proceso militar en la República Argentina, y además agregaba en 2019 dos datos llamativos, digo, en cuanto a la posición precisamente respecto a lo que fue la dictadura cívico-militar genocida en la República Argentina. Decía Pita en 2019 que precisamente durante el proceso se dio la inversión mayor en el CONICET porque las universidades habían sido limpiadas de jóvenes peligrosos. Y es más, dijo que precisamente el CONICET había tomado este impulso de inversión porque lo habían limpiado de rebeldes. Unos conceptos peligrosos, rebeldes. Sí, bueno, también por eso, digo, en el contexto de la campaña, cuando aparecen figuras de mucha trascendencia pública, probablemente